Tengan muy buenas tardes. Les saluda la licenciada Daisy Salinas de la Oficina de Salud Mental. Este día vamos a compartir una temática muy interesante, la cual se denomina Primera Respuesta en Intervención en Crisis. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Los objetivos de esta temática, en primer lugar, es fortalecer las capacidades en la aplicación de técnicas para la atención en crisis, en situaciones de vulnerabilidad, emergencias o crisis emocionales. Dentro de los objetivos específicos tenemos reconocer aquellas situaciones que requieren la aplicación de herramientas para la atención en crisis. Y también dentro de los objetivos específicos tenemos aplicar esas herramientas básicas de atención en crisis, tanto en niños, niñas, adolescentes, como en personas adultas. A continuación podemos observar una pirámide de atención psicosocial en emergencias. Esta pirámide prácticamente nos refleja los diferentes tipos de atenciones que debe de brindársele a aquellas personas que se encuentran en un momento de crisis y de emergencia. Esta pirámide, que trabaja en diferentes módulos y de forma gradual, nos permite reflejar todas las intervenciones básicas, pero a la vez necesarias para poder atender a las personas de una forma integral, reflejándonos como primer bloque todas aquellas consideraciones sociales en los servicios básicos y la seguridad, en la cual se van a promover todas aquellas buenas prácticas humanitarias, proveyendo los diferentes servicios básicos que, como sabemos, en un desastre las personas pierden. En este bloque se les pretende, a través de las instituciones establecidas, proveerles todos aquellos servicios básicos como lo es el techo, el agua y toda aquella seguridad que necesite esa persona. Posteriormente tenemos el segundo bloque, que es el fortalecimiento de los apoyos comunitarios y familiares. Acá prácticamente están enfocados todos aquellos apoyos que se le va a brindar a las familias en cuanto a sus procesos de duelo y también acompañamiento en aquellas situaciones en donde hayan pérdidas. En el tercer bloque tenemos los apoyos psicosociales focalizados, en donde acá se va a presentar la atención en primeros auxilios psicológicos por personal no especializado. Y en la cúspide de la pirámide tenemos los servicios clínicos, que son todas aquellas atenciones especializadas que vamos a brindar, ya sea en psicología, psiquiatría u otras especialidades que se requieran. Es importante diferenciar qué es una crisis y qué es un trauma. Usualmente estos términos son usados como sinónimos, pero como todos sabemos, son diferentes y por ende el manejo que se le brinde a cada uno de ellos tendrá ciertas estrategias para poderlas brindar. En el caso de la crisis, vamos a identificar todas aquellas situaciones o eventos que generan una emoción fuerte. Esto produce un desequilibrio emocional, pero con un tiempo limitado, según la percepción y los recursos que presente esa persona. En el caso del trauma, tenemos que este está relacionado con 3 factores específicos. En primer lugar, tenemos que la percepción del evento,
la persona lo ve como algo gravemente negativo. También hay una sensación de falta de control frente a lo que ocurre o a lo que está sucediendo. Y por último, tenemos que el carácter repentino e inesperado de la experiencia deja una herida emocional de forma permanente. En el caso de la crisis, es todo lo contrario. Es una situación que se va a presentar en un tiempo temporal. Cuando hablamos de una crisis psicológica, tenemos que es un periodo crucial y es un momento decisivo realmente para esa persona. Cuando se da esa crisis, habrán consecuencias no solo físicas, sino que también de carácter emocional. Es un periodo, como decíamos, limitado de desequilibrio psicológico y se da por un cambio súbito o significativo en aquellas situaciones vitales de la persona. Este cambio tenemos que dar lugar a la necesidad de ciertos ajustes internos en el uso de mecanismos de adaptación externa que rebasan temporalmente la capacidad del individuo. Es importante identificar que hay diferentes tipos de crisis psicológicas. En primer lugar, tenemos la crisis del desarrollo o madurativo, que son todas aquellas crisis que las personas pueden sufrir en sus diferentes etapas. En la etapa de la adolescencia a la adultez, de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, etc. En el caso de la crisis circunstancial o situacional, que es en la que nos vamos a enfocar en esta tarde, estas son todas aquellas que hacen referencia a situaciones inesperadas, súbitas, que son originadas por factores ambientales específicos, como desastres naturales, violencia, muerte, enfermedades, diagnósticos, entre otros. Las etapas en la intervención de crisis es importante identificarlas y nos va a permitir desarrollar el plan de manejo. En la intervención en crisis tenemos que prácticamente se realizan dos etapas consecutivas. La primera, que es la intervención de primer orden o atención en crisis, que es aquella que se da de manera inmediata a las personas posterior a un evento estresante. Esta regularmente se desarrolla 72 horas posterior al evento desencadenante. Como sabemos, en primer lugar, se pretende resguardar sobre todo la vida de las personas y todo lo necesario y básico que necesitan y posteriormente, después de 72 horas, brindarles lo que es la atención psicológica. Y también tenemos el segundo orden de intervención o terapia en crisis, que esta es más que todo una intervención especializada por un profesional para las emergencias de salud mental. A esta intervención de segundo orden es importante considerar que se va a desarrollar posterior a las 4 semanas luego del evento, cuando hayamos identificado en la primera intervención que esta persona necesita un abordaje de seguimiento. A continuación, podemos observar algunas situaciones de emergencia. Como sabemos, son eventos inesperados, precipitantes. Podemos observar en las diferentes imágenes algunas situaciones en las cuales puede generar crisis, desastres naturales producidos por las lluvias, el diagnóstico, un accidente vehicular, un accidente de tránsito, situaciones familiares o laborales, etc. Es importante identificar
el proceso de desarrollo que lleva a una crisis psicológica. A continuación, podemos observar un esquema en donde su punto de origen es ese suceso crítico, en donde rompe el equilibrio que tiene esa persona. Al suceder este evento inesperado, la persona trata de identificar soluciones a través de sus recursos. Si en un dado caso la persona logra identificar y a la vez poner en práctica esos recursos, él o ella logra solventar y posteriormente incorporar ese equilibrio que había perdido. Pero como sabemos, las situaciones inesperadas no siempre vamos a tener los recursos, los insumos para poder solventarlas, o los tenemos ahí, pero no logramos identificarlos. La persona trata de buscar esas alternativas de solución y va a encontrar de que no siempre van a ser las más idóneas. Es ahí donde viene una desorganización a nivel mental y se produce lo que es la crisis. Cuando hablamos de una crisis, habrán diferentes reacciones a nivel cognitivo, a nivel de comportamiento y a nivel emocional. En este momento podemos identificar algunas reacciones en nuestra área cognitiva, dentro de las cuales la persona presentará dificultades para pensar, dificultad en su concentración, habrá una dificultad para tomar sus decisiones, priorizarlas y jerarquizarlas, cuáles son las más inmediatas de resolver o cuáles tienen la mayor prioridad en ese momento. Hay dificultad para focalizar y hay una tendencia a la dispersión en cuanto a sus ideas y pensamientos, problemas de memoria y a la vez cierto grado de amnesia disociativa que no le va a permitir recordar ciertos eventos o escenas que estén relacionadas con el evento traumático. En el área emocional se van a presentar los siguientes síntomas: angustia, tristeza, rabia, miedo, impotencia al saber de que sus recursos que tenía no le permiten solventar la situación que se le ha presentado. Hay la habilidad emocional, la cual va a generar cambios bruscos e intensos de su estado de ánimo, aplanamiento afectivo y una desconexión emocional que no le va a permitir identificar aquellas emociones de las personas que están a su alrededor. En el área conductual se van a presentar conductas con tendencia a la impulsividad, las cuales debemos de prestar mucha atención, ya que estas conductas impulsivas no le permiten a la persona, pues en primer lugar, evaluar las consecuencias y pueden generar conductas de autolesión o agresividad hacia las demás personas. Hay presencia de llanto, negación de la situación que está viviendo o minimización como una forma de mecanismo de defensa, de autoprotección para no hacerle frente a esa realidad difícil que está pasando en ese momento. También pueden presentarse conductas de huida. No quiero estar cerca de ese lugar, o conductas de paralización que no me permiten actuar y tomar las decisiones adecuadas. A continuación vamos a compartir estas fases que son muy importantes en una crisis. Y esto nos va a permitir identificar cómo vivencia una persona una crisis. Es importante reconocer que la primera fase en una
crisis psicológica es el evento precipitante. Ese evento inesperado es el que va a generar los diferentes fases que va a permitir a la persona irlas viviendo en su diferente tiempo aproximado. La segunda fase es la fase de respuesta desorganizada. La tercera fase, que es la fase de explosión, como un volcán. Y la fase 4, la fase de estabilización, finalizando con lo que es la fase de adaptación. La fase 1 se presenta cuando ocurre ese evento precipitante inusual, no anticipado, no sabemos en qué momento se nos pueda presentar y va a generar mucho estrés o trauma, ¿verdad? Que es percibido como una situación amenazante o abrumadora. Es importante tomar en cuenta que esta fase puede durar 1 o varios días, lo cual debemos de estar alerta a las posibles reacciones que pueda tener la persona. La fase 2, la fase de respuesta desorganizada, tenemos que acá los afectados comienzan a mostrar signos de aflicción, de miedo, angustia y se tornan con mucha más intensidad a medida que la persona ha puesto en práctica sus habilidades o sus recursos, mas no resuelven y no logran controlar la situación. Esto tenemos que generar mucha más frustración y sienten que pierden el control, no logran resolver lo que en ese momento pues necesitan. Y se promueve bastante lo que es la frustración, así como diálogos internos preguntándose por qué les ha sucedido esa situación en particular. En la fase 3 tenemos que es la fase de explosión. Esta también es importante considerar el tiempo de evolución. Puede durar varias semanas y acá la persona tenemos que pierde el control de sus sentimientos y comportamientos y puede presentar conductas inapropiadas o destructivas. Las reacciones tenemos que pueden variar de tranquilas o muy marcadas de sentimientos y pensamientos, para lo cual también tendremos que prestarles mucha atención. La fase 4 tenemos que es la fase de estabilización, en donde gradualmente tenemos que viene la calma a medida que la persona va encontrando esos recursos alternos. Las emociones son variables. Pueden presentar cierta calma, pero no podemos garantizar que se pueda presentar otra crisis, por lo cual debemos de estar pendientes. En esta etapa es importante destacar de que se trata de solventar aquellos problemas más inmediatos y la persona entra en esa condición interna y de introspección aceptando lo que ha sucedido y que no es capaz de cambiarlo. La última fase, que es la fase de adaptación, tenemos que acá la persona se tranquiliza finalmente y toma control y se concentra en sus propias acciones. Se orienta también al futuro, se proyecta y hay mucho más interés en la socialización. Hay un fortalecimiento de lo que es su resiliencia, lo cual genera mucha más fortaleza y una autoestima más alta. En algunos casos tenemos que esta etapa se alcanza tarde o temprano. Cuando hablamos de los primeros auxilios psicológicos, tenemos que es la primera ayuda que describe una respuesta humana de apoyo a otro ser humano que necesita nuestra ayuda. Los primeros auxilios que son claves para esa primera intervención en crisis
Estos tenemos que estar basados en la evidencia y el objetivo primordial es ayudar de una forma integral tanto a niños, adolescentes como adultos a poder afrontar las consecuencias inmediatas de los desastres. Es importante recalcar de que los primeros auxilios se empezaron a aplicar a partir de 1942. Como sabemos, en diferentes partes del mundo siempre hay catástrofes y diferentes fenómenos naturales. Antes de 1942 no se daban los primeros auxilios psicológicos. No se atendía a las personas de una forma integral. Pero de esa época hacia acá lograron identificar de que surgía un cambio en las personas cuando eran atendidas de una forma integral. No solo proveer las áreas básicas, protección, que todas son necesarias, pero lograron identificar de que al darles la atención en primeros auxilios psicológicos, las personas se recuperaban con mucho más rapidez. Los primeros auxilios tenemos que estar diseñados para reducir a corto y largo plazo esa angustia inicial que se genera posterior a eventos traumáticos. Y a través de los PAP vamos a promover ese funcionamiento adaptativo que la persona ha perdido debido al evento traumático. Los objetivos básicos de los primeros auxilios psicológicos son establecer una conexión humana, compasiva y no intrusiva. Cuando brindemos esos primeros auxilios, vamos a desarrollar e implementar esa empatía y que la persona no vea el abordaje como una forma intrusiva o de intruso, sino más bien que deseamos darle ese acompañamiento necesario. También dentro de los objetivos tenemos mejorar la seguridad inmediata y continua, brindando ese alivio físico y emocional que necesita la persona. Calmar y orientar a los sobrevivientes que se encuentran agobiados emocionalmente. Y por último, identificar esas necesidades inmediatas que pueden ser apoyadas. Siempre que brindemos los primeros auxilios psicológicos, será necesario hacerlo de una forma responsable. Dentro de esta responsabilidad vamos a garantizar esa seguridad, evitando que nuestras acciones provoquen otro tipo de peligro o daños a las personas. Será necesario también asegurarnos hasta donde sea posible brindar esa atención en lugares seguros, tanto para la persona como para el facilitante. Y también ayudar de una forma responsable significa siempre tratar con respeto a las personas en base a sus costumbres, normas sociales y culturales. Es importante también entender lo que no son primeros auxilios psicológicos. No es algo que solo pueden hacer los profesionales de salud mental. Podemos hacerlo todas aquellas personas que han sido debidamente capacitadas. No es un asesoramiento profesional, no es un debriefing psicológico en donde vamos a generar un desahogo y también no es pedir a alguien que analice todo lo que ha sucedido o que ordene todos los acontecimientos de ese evento impactante. Es importante aclarar que en los primeros auxilios psicológicos, su objetivo es escuchar las historias de las personas, pero si en un dado caso él o ella no desea en ese momento expresar sus sentimientos o sus emociones, pues será necesario
respetarles y a la vez invitarles a que nosotros estamos ahí a la orden para apoyarles cuando ellos lo requieran. En este momento compartimos en pantalla un modelo de intervención muy práctico. Dentro de este modelo, que se llama Acercarse, vamos a trabajar diferentes aspectos de una forma integral. Dentro de esos tenemos la parte del ambiente, el contacto, la evaluación, el restablecimiento emocional, la comprensión de la crisis, la parte de la activación que vamos a necesitar promover en esa persona, su recuperación de funcionamiento y a la vez el seguimiento que requiera. Cuando hablamos del ambiente, tenemos que es el momento en que se da el contacto del personal responsable de atender el caso con la situación de crisis. Dentro de este ambiente vamos a valorar ciertos aspectos, dentro de los cuales tenemos la contextualización, que indica que cuando nosotros vayamos a brindar esos primeros auxilios, será necesario contextualizarnos, informarnos con las instituciones responsables y correspondientes en ese lugar en donde nos van a brindar los detalles de lo sucedido y a la vez también tener del conocimiento de las diferentes instituciones que están apoyando por el momento. Será necesario también la evaluación del ambiente. En qué lugares adecuados lo más posible vamos a poder brindar esa atención al usuario. También será necesario la selección del paciente o grupo. ¿Cuáles son las prioridades en ese momento? Y por último, la evaluación previa del paciente o la intervención de primera mano. Toda esta información va a ser de mucho enriquecimiento a la hora de poder abordar a la persona, al niño o al adolescente. En el área de contacto tenemos que acá vamos a prestar atención a los siguientes aspectos. Todo aquello no verbal, aquel lenguaje no verbal que nos pueda reflejar información será de mucha importancia tomarlo en cuenta. También será necesario hacer el contacto y establecer una relación con esa usuaria o usuario, el cual se pueda sentir acompañado en ese momento de crisis. Será necesario también el distanciamiento psicológico. ¿A qué se refiere esto? Darle el espacio necesario a la persona si en un momento desea retirarse y luego volver nuevamente al proceso. Dentro de este distanciamiento psicológico también será necesario hacer ciertas preguntas. Estas preguntas deben de ser concretas y dirigidas a los hechos o a lo que ha sucedido. Si ustedes observan en el contacto, no vamos a trabajar emociones. Nuestras preguntas serán necesario que vayan dirigidas a lo que sucedió. ¿Dónde estaba en ese momento esa persona? ¿Qué estaba haciendo en ese momento y qué hizo después? En la parte de la evaluación, una vez establecido el contacto, el personal responsable debe evaluar a la persona en crisis, en donde vamos a identificar su orientación temporoespacial, qué tanto la persona se ubica en tiempo y espacio. Será necesario también identificar los problemas, hacer una jerarquía o invitar a la persona a hacer un listado de todas aquellas situaciones que le preocupan, que le estresan en ese momento y posteriormente hacer una jerarquía según priorización.
Será necesario también evaluar el estilo de afrontamiento. Si la persona en ese momento tiene un estilo de afrontamiento de huida, que no quiere tener contacto con el problema presente, o si es un estilo de afrontamiento que está dispuesto o dispuesta a resolver e identificar las diferentes respuestas de reacción. Y por último tenemos la identificación de recursos personales y apoyo social. Será importante en la evaluación valorar con qué recursos cuenta esa persona. Puede ser que en la comunidad tenga ciertos apoyos, la iglesia u otros grupos a los que él o ella pertenezca, así como familia, amigos, entre otros. En el restablecimiento emocional tenemos que en esta fase será necesario facilitar la comunicación emocional y restablecer el nivel de funcionamiento adaptativo y reacción. Si ustedes recuerdan, en las diapositivas anteriores estaba lo que es el apartado del contacto, en donde les hacía hincapié que nos íbamos a enfocar específicamente en detalles del acontecimiento. En cambio, en el aspecto del restablecimiento emocional, vamos a tratar que la persona exprese sus emociones, haciéndole preguntas claves como cómo se siente este día, quieres hablar al respecto, qué emociones son las que te marcan o sientes en este momento, etcétera. En esta fase será necesario estar muy atentos y atentas a través de una escucha activa, ya que estamos promoviendo esa descarga emocional, lo cual generará una posible crisis. Debemos de estar pendientes ante diferentes reacciones que pueda presentar la persona, y también será necesario en un momento dado generar alguna técnica de desactivación fisiológica, como una técnica de respiración profunda, una técnica de 4+4+8, técnicas que permitan generar cierta contención y restablecimiento. Será importante también en esta parte de restablecimiento emocional promover y facilitar la recuperación de esa red de apoyo o red social que tenga la persona. Y también ofrecer siempre la disponibilidad de nosotros para poderle apoyar en todo su proceso. En la fase de comprensión de crisis, que es la siguiente, acá será necesario brindar toda aquella información acerca de los problemas o de los efectos que genera el estrés y cuáles son los diferentes síntomas que la persona puede presentar o está presentando en ese momento. Será también muy importante hacerle ver que todas esas reacciones son normales y necesarias en cada una de las personas que se ven expuestas a eventos estresantes. En esta etapa de comprensión de crisis, también será necesario dar una información específica sobre el suceso actual, que como ustedes recuerdan, en la primera fase de contextualización es donde nosotros recibimos toda la información oficial de las diferentes instituciones que están, por ejemplo, en ese albergue, y que nos va a ayudar a brindar cierta información real a la persona, y lo cual va a corregir o disminuir ciertas ideas irracionales que tenga sobre lo sucedido. En la etapa de activación, acá vamos a orientar a la persona afectada hacia las diferentes acciones, como por ejemplo, recuperar su nivel de procesamiento cognitivo, hacer que poco a poco la persona se centre
en sus diferentes actividades y hechos. Claro que esto es un proceso en el cual vamos a tener que dar un acompañamiento. Debemos de tener claro que todas estas etapas no las vamos a poder implementar en una sola intervención. Será necesario también elaborar un plan de acción personal y también será muy enriquecedor planificar los contratos verbales, lo cual va a hacer de que la persona se comprometa a ir trabajando en cada una de sus metas. Como sabemos, cuando hay situaciones, desastres, las personas pasan diversas días o semanas en los diferentes albergues. Podemos ir dando el abordaje necesario y adecuado según estas etapas y la valoración y nuestro criterio, valorando las condiciones en las que se encuentra la persona. En el recuperamiento del funcionamiento o recuperación del funcionamiento, tenemos que en esta etapa la persona va a ir recuperando, como su palabra dice, toda su actividad normal de una forma obviamente gradual. Acá es importante promover la planificación de las tareas y actividades. Promover también el funcionamiento independiente. Como sabemos, después de un desastre o de un evento inesperado, la persona siente que su mundo se detiene, se paraliza. Nuestro apoyo es muy importante, motivándole a que pueda empezar nuevamente, quizás de cero, algunas actividades. Promover también su independencia y valorar si es necesario dejarle acompañado. Estudiar también la posibilidad de derivarlo o trasladarlo si en un dado caso se requiere algún tipo de ingreso. Y también es importante la planificación de actividades en el hogar. En el seguimiento tenemos acá que es importante esa intervención inmediata y se recomienda plantear un seguimiento a corto plazo para que la persona afectada sienta esa continuidad y no se dé como ese corte que de repente damos un abordaje y ya no hay un seguimiento. Acá será necesario referirlo al establecimiento más cercano para que se le pueda dar el abordaje necesario. Dentro de la atención en crisis es importante también evaluar qué es lo que vamos a hacer con niños, niñas, con adolescentes. Hasta ahorita hemos hablado lo importante y lo que tenemos que hacer con las personas adultas. Pero ¿qué sucede con los niños? Los niños, las niñas, los adolescentes también se ven afectados. Tenemos que al momento de trabajar con niños y niñas, vamos a utilizar antes que todo un lenguaje sencillo y simple para que podamos ser comprendidos. No utilizar términos técnicos y no formular preguntas complicadas. Es importante en este tipo de intervención hacer uso de imágenes, cuentos, todo aquello lúdico que nos permita generar un abordaje. Utilizar historias, por ejemplo, lecturas reflexivas infantiles, que permita compartir la información que se desea mediante una herramienta atractiva y que llame la atención en el niño. También es importante utilizar técnicas proyectivas como el uso de los dibujos, el uso de material de juegos con figuras, entre otros. A continuación, vamos a compartir esta herramienta para poder dar ese abordaje en niños, niñas y adolescentes en intervención de crisis. Esta técnica o herramienta se llama identificando las redes de apoyo.
Es importante considerar de que esta técnica va a ser utilizada 72 horas, ¿verdad? Posterior al evento, va dirigido a niños, niñas y adolescentes y son materiales básicos que podemos utilizar, como por ejemplo hojas de papel, lápices, colores, pinturas o plumones. En primer lugar, vamos a entregar una hoja de papel a ese niño, niña, adolescente y vamos a dar la siguiente consigna. Todos venimos de una familia a la cual llamamos familia de origen. A veces en la vida, por una u otra razón, nos separamos de esa familia. Puede ser que crecimos y nos vamos de casa, o puede ser que ocurren otras cosas, las cuales nos separan de nuestra familia. En segundo lugar, vamos a explicar, ¿verdad? La palabra familia. ¿Qué significa? Y vamos a hacerle hincapié a ese niño, adolescente, que la palabra familia tiene diferentes significados. Está relacionada con diferentes personas y que no necesariamente es una familia de origen biológico, sino que son todas aquellas personas que nos rodean y que se preocupan por nosotros. En tercer lugar, vamos a pedirle que elabore un dibujo y que debe de hacer 4 cosas. La primera, dibujar de dónde viene, su familia de origen y el lugar donde viven o vivieron. Segundo, vamos a preguntar cuáles de los miembros de la familia de origen continúan vivos y que si los puede señalar en el dibujo que ha representado, con una línea, por ejemplo. 3, con quién vive y a dónde. Y 4, cómo llama a estas personas que se preocupan por él, por ella y por quienes más se preocupan. Será importante hacer hincapié que no es necesario que sea su familia de sangre, pero puede llamarles también como su nueva familia. Es importante orientar sobre algunos retos que pueden presentar y será clave preguntar cómo se siente al respecto. Todo esto va a generar emociones que va a permitir al niño desahogar y compartir de una forma más práctica. Otra forma de adaptar esta técnica es a través del dibujo de su mano. Pedirle al niño o a la niña que coloque su mano sobre la hoja de papel y en cada dedo escriba o dibuje a esa persona que para él o para ella es muy importante. Se le explica que esa red es su red de apoyo y que no importa que estén lejos o cerca, siempre podrá contar con cada uno de ellos. A continuación tenemos otra segunda herramienta que se llama Mi Comunidad. Las indicaciones que vamos a dar para el abordaje con niños, niñas y adolescentes es el siguiente. En primer lugar, vamos a entregar una página y vamos a pedirle que dibuje un mapa de su comunidad, del lugar donde él vive, y explicarle que eso le ayudará a entender dónde vive y cómo se siente con ello. En segundo lugar, cuando ya termine el dibujo, vamos a pedir que muestre cómo se siente en los diferentes lugares que él ha dibujado. Esto tenemos que puede representarlo con diferentes tamaños o caras de emociones. Por ejemplo, si se siente bien, dibujar una cara feliz, grande. Y esto puede expresar la emoción que en ese momento el niño manifiesta. Si se siente con miedo o triste, puede explicarlo también con sus palabras o escribirlo a través de un dibujo. Si en un dado caso el niño desea representarlo de esa forma,
o es un niño que no está alfabetizado. Posterior, vamos a preguntarle por qué se siente de esa manera en determinado lugar y habrá que ayudarle a identificar dentro de ese mapa de comunidad los lugares seguros. Será necesario también hablar sobre las diferentes emociones, como qué es lo que le está generando miedo o tristeza. Y será importante promover esa escucha activa y si en un momento dado el niño se descompensa o el adolescente, podremos utilizar también una técnica de respiración infantil para promover también esa contención y restablecimiento de sus emociones. Siempre, tanto en adultos como en niños, será necesario recordar que si en un momento dado ellos no desean expresar lo que sienten, habrá que respetarlo y en un momento dado, pues, acompañarles cuando ellos ya se sientan con esa libertad y ese interés de poder hacerlo. Bueno, hemos llegado a la finalización de la temática de este día. Esperamos que haya sido de mucho provecho. Bueno, acá me comentan una pregunta. En el caso que el personal de salud esté en su proceso inmediato a una crisis emocional o de intento de atentar contra su vida como parte del apoyo y para no poner en riesgo la integridad de la persona, así como del paciente que atiende, se debe de dejar de asignarle sus actividades o funciones o qué hacer, dice. Sí, como todos, es importante valorar esas condiciones. Si ha habido alguna pérdida o alguna situación que le impida a ese recurso o a ese profesional dar el abordaje necesario, es importante respetárselo, ¿verdad? Porque habrá una situación de transferencia y contratransferencia, en donde la persona o el profesional pues no va a estar capacitado para poder brindar esas herramientas necesarias a ese usuario o a esa persona que lo necesite. Lo ideal será darle su espacio, darle su proceso, ¿verdad? Quizás está por un proceso de duelo, habrá que respetarle y cuidar su salud mental, ¿verdad? Y cuando él o ella ya esté preparada o preparada, pues en un momento posterior, pues podrá apoyar en ese sentido, ¿verdad? Pero lo más idóneo es que lleve su proceso y que otras personas puedan dar la intervención necesaria. Vamos a ver, acá dice, quisiera que pudiera, si es posible, hacer una síntesis de la intervención en crisis en niños y adolescentes. Como les decía, hay diferentes estrategias, ¿verdad? Cuando abordamos a adultos es otro mecanismo que utilizamos, pero en el caso de los niños vamos a poder abordarlos a través de técnicas en donde vaya el componente lúdico, en donde el niño pueda expresarse a través del juego y sobre todo lo más importante es que pueda expresar sus emociones, cómo él se ve afectado e impactado por el evento estresante. Una técnica muy básica y muy necesaria es a través del dibujo libre, que el niño dibuje lo que él desee en ese momento. Y esa técnica le permite expresar de una forma libre y no impositiva su condición emocional y posteriormente generar el espacio de una escucha activa y que también el niño se pueda sentir reconocido de su estado emocional. Porque sucede que en estos eventos así, muchas veces en los hogares, no hay como ese nivel de concientización de la parte emocional afectada en los niños y adolescentes. Entonces nosotros como prestadores de salud tenemos que darles esos espacios
para que ellos puedan abordar esas diferentes emociones y situaciones que son reales, que existen y que tenemos que prestarles mucha atención. Siempre será necesario también impartir algunas técnicas infantiles de relajación, por ejemplo, la técnica de respiración y relajación del globo, en donde se le invita al niño a inhalar o a respirar lentamente y se le hace hincapié en que su abdomen se infla literalmente como un globito y que luego al exhalar ese globito va perdiendo su tamaño. De una forma creativa podemos hacer que el niño vaya practicando las diferentes técnicas que va a permitir promover y fortalecer la salud mental. Acá dice, será normal que durante la intervención existan momentos de silencio o siempre debo de tener algo que decir. En estos casos es importante la escucha activa, en donde validamos esos espacios de acercamiento que tienen las personas. Y en ese momento uno como facilitador, pues está escuchándoles, pero a la vez validando sus emociones, sus sentimientos, ¿verdad? No necesariamente tenemos que estar hablando, ¿verdad? Sino que al contrario, nuestra escucha activa va a permitir que se le promueva y se le brinde ese espacio que la persona necesita para descargar toda su tensión emocional, porque puede ser de que a nivel familiar no hay mucha confianza o hay ese tipo de creencias de que la persona debe de mantenerse siempre fuerte, que expresar nuestras emociones es sinónimo de debilidad. Entonces, brindarle ese espacio de seguridad a la persona y de que puede desnudarse en cuanto a su salud mental, llorar y expresar todo lo que siente y que ha vivido, ¿verdad? Posterior a ese evento, le va a generar una cápsula de seguridad, de protección en él o en ella y de validarnos, ¿verdad? Porque estamos en un proceso de promover la salud mental y muchas veces en nuestro contexto lo que hace la persona mejor es ocultar sus emociones. Las guarda, las reprime, porque a nivel de familia muchas veces es objeto de burla. Entonces, brindarle a esa persona esos espacios va a generar mucha seguridad, mucha comprensión y nos va a ayudar en que él o ella pues pueda ir avanzando en sus diferentes facetas, ¿verdad? Y vemos de que el proceso es un proceso largo, puede ser que nuestra primera intervención de cierto complemento y apoyo, pero será necesario abordarlos en otros momentos porque las crisis, el hecho que se dé una no significa que no vendrán otras. Tendremos que estar siempre pendientes si se presentan otras o darle el seguimiento respectivo que nosotros hemos identificado o derivar si en un dado caso es necesario. Acá dice el licenciado Quintanilla, gracias por la exposición. Una pregunta: ¿qué tan necesario es esperar 72 horas para poder realizar las intervenciones específicas en psicología posteriormente a un desastre? Gracias, licenciado Quintanilla, por su pregunta. Es el deber ser 72 horas después, debido a que, como mirábamos en la pirámide de apps, lo primero que se va a pretender es darle la seguridad vital y necesaria a esas personas. Por ejemplo, si ha habido algún fenómeno o una situación de desastre natural, la prioridad en ese momento será trasladar a esas personas a un lugar seguro, a un lugar donde haya techo, a un lugar donde tengan las necesidades básicas necesarias. Todo eso implica
un proceso de coordinación, de logística, ¿verdad? Muchos de ellos quizás necesitan ser evaluados médicamente hablando, otros quizás será necesario proveerles de algunos insumos médicos, medicamentos, según la evaluación que se le proporcione en ese momento. Y cuando ya se haya fortalecido y dado la atención a esos diferentes bloques, nosotros vamos a brindar la atención en un promedio de 72 horas, ¿verdad? En donde se ha calculado logísticamente que se le ha dado pues toda la necesidad básica de esas personas ha sido suplida y ya pues nosotros vamos como en el cuarto y en el quinto peldaño de atención. Luego acá la licenciada Yamilet Cruz dice una pregunta para realizar una intervención en crisis. ¿Qué tantas personas es recomendable trabajar grupalmente? Bueno, es importante valorar qué tantas personas hay en ese lugar y jerarquizarlas, priorizarlas en el sentido de ver cuáles son las más urgentes en ese momento para poder abordarlas. Un grupo promedio abordado de una forma muy adecuada será un grupo de 4 o 5 personas, identificando de que es importante darles el espacio de intervención y atención a cada uno de ellos. Obviamente tenemos que adecuarnos a nuestras necesidades reales. Sabemos de que no somos muchos los recursos y por eso es importante replicar el modelo de intervención en crisis, porque como ya sabemos, no necesariamente tiene que ser un recurso de psicología o de salud mental, sino que todos aquellos que estén debidamente capacitados. Pero un grupo entre 5 y 10 personas considero de que es bastante manejable y a la vez le damos el espacio y el respeto debido a cada uno de los participantes. Vamos a ver, acá hay otro comentario. No olvidar, dice, evitar la revictimización y el morbo a fin de evitar abrir heridas emocionalmente. Excelente comentario, ¿verdad? Es importante no revictimizar y es necesario en este sentido la organización, ¿verdad? Que todos los involucrados o los participantes podamos estar como lo mejor informados para no generar este tipo de situaciones en donde el usuario es el afectado, ¿verdad? Sino que al contrario, poderles ayudar de la mejor forma y poder dar toda la cobertura necesaria, que es bastante grande. Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas. Agradecerles a todos. Tengan una feliz tarde. Bendiciones a todos.